Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Sean bienvenidos al segundo servicio del día de hoy, domingo 22 de marzo. Sean bienvenidos a la Misión Bíblica Bautista Dulos, servicio online de adoración al Señor. Y en esta oportunidad damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, por permitirnos de manera virtual congregarnos una vez más como su pueblo, como parte de su redil. Y damos gracias a los hermanos que ya están conectados. Gracias y saludos a todos los hermanos que ya están conectados. Saludos cordiales, un fuerte abrazo, hermanos. Y bueno, vamos a empezar este tiempo de adoración al Señor. Y esperemos que los hermanos que aún faltan conectarse pues lo sigan haciendo antes o lo más pronto posible, para juntos poder adorar a nuestro Señor. ¿Qué te parece si oramos? Si damos gracias al Señor por esta tarde. Inclinemos nuestros rostros, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. Señor, nos encomendamos a ti y te suplicamos que este tiempo, Señor, tú lo puedas utilizar para la gloria de tu nombre, para que tu palabra sea proclamada, para que tu evangelio sea predicado, Señor, para que tu nombre sea exaltado por todo lo alto, Señor, y tu iglesia sea edificada. Dios mío, permite, Señor, que a lo largo y ancho de este planeta, en el cual en esta hora, Señor, muchas congregaciones locales, Señor, están o van a empezar dentro de poco sus servicios, pues, Señor, que tu palabra corra, Señor, y que el evangelio sea predicado aún en estos tiempos, Señor, de dificultad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y entregamos todo este tiempo en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con este servicio, así que como ya es parte de la dinámica de la vida de la iglesia, vamos a adorar al Señor. Tenemos algunas canciones, algunos cánticos con los cuales queremos alabarle, así que ahí en donde tú estás, con tu familia, con tus familiares, con tus amigos, ahí en casa, pues dispongamos nuestros corazones para alabarle a nuestro Señor. Con esta primera canción, ven, es hora de alabarle, es hora de alabarle a nuestro Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven,
Amén. Él es Rey. Dios es Rey sobre todos los reyes de la tierra. Él es soberano. Él es digno de ser alabado, digno de ser exaltado. A Dios sea toda la gloria, hermano. Él sea glorificado. Vamos a entonar un cántico más. Portador de tu gloria. ¿Cuántos queremos ser portadores de la gloria de Dios? Amén. Y eso es lo que vamos a cantar en esta noche. Portador de su gloria. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Qué hermosas canciones
Qué hermoso tiempo de alabanza estamos teniendo, hermanos. Alégrate, ese es el día del Señor, ese es un tiempo precioso para alabarle, para exaltarle, para glorificarle por lo que Él es en nuestras vidas. Hay también algo que nosotros hacemos como Iglesia del Señor y por medio de lo cual también alabamos a nuestro Padre, y es leemos su palabra. Así que yo te invito a que por favor allí en tu casa puedas abrir tu Biblia en el siguiente texto. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso número 3 hasta el verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso número 3 al verso número 11. Así que vamos a dar un pequeño tiempo ahí para poder encontrar ese verso de la palabra. Y si ya lo tienes, entonces vamos a leer la sagrada palabra de Dios. Dice la escritura de la siguiente manera. A ver si me acompañas. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de las crisis y cómo podemos tener una perspectiva bíblica de las crisis. ¿Quién no ha pasado por una crisis? ¿Quién no ha pasado por un momento difícil? ¿Quién no está tal vez ahora pasando un momento difícil dada la coyuntura nacional y mundial? Independientemente de lo que está sucediendo ahora, la crisis, el problema, la tribulación es parte de la vida diaria de cada una de las personas. Hoy vamos a aprender una perspectiva bíblica, una perspectiva adecuada de las crisis, cómo poder sobrellevarlas, cómo poder vencer a estas situaciones difíciles y cómo poder salir adelante a partir de eso. Así que quédate, acompáñanos durante este tiempo en el cual vamos a escuchar y estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a seguir alabándole al Señor. Vamos a seguir todavía cantando un poco más a nuestro Señor y Salvador. Y antes de ello, permíteme mostrarte un corto video, el cual estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy presentamos Dios usa la crisis. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ocurre esto ahora mismo? ¿Por qué tengo que ser yo? Preguntas como estas son las que nos hacemos cuando nos encontramos en alguna crisis, llámese como se llame.
Creo que ninguno de nosotros ora para que una crisis aparezca. No creo que alguno de nosotros esté deseando con todo su corazón comenzar mañana mismo una crisis difícil de vivir. Al contrario, creo que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar crisis en nuestra vida. Pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos, Dios usa la crisis para llamar nuestra atención. A través de la crisis, entendemos lo vulnerable e indefensos que somos ante los problemas de la vida. Es en medio de la crisis cuando nuestro corazón se dispone más a buscar del Señor. Es en la crisis cuando nuestro orgullo se doblega y da a luz a la humildad que hay dentro de nosotros. Yo pienso que a veces Dios usa la crisis para acercarnos a Él. Y es que en algunos casos, si no es porque la crisis llega a nuestra vida, no buscamos de nuestra propia voluntad a Dios. Es como si Dios dijera, si no es así, no te acercas a mí. No hablo que Dios tenga malas intenciones, porque la realidad es que ninguna crisis será más poderosa que Dios. Él siempre tiene control de todo, y si algo estás experimentando, es porque Dios te dará la capacidad para salir de eso. Yo pienso que a veces Dios permite que esa crisis se prolongue porque nos quiere enseñar algo o simplemente nos quiere moldear un área de nuestra vida. El pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto por decisión de Dios, a consecuencia de la falta de fe de su pueblo. Pero aún durante esos 40 años, Dios no desamparó a su pueblo. Siempre hubo alimento, siempre hubo agua, siempre hubo respaldo de Dios. Dios se manifestaba a su pueblo a través de una columna de fuego en la noche y en el día a través de una nube que les hacía sombra, protegiéndolos así del sol. Lo que quiero que entiendas hoy es que aún en medio de las crisis, Dios no te deja. Él está allí utilizando sus detalles para cuidarte, para protegerte y cumplir su propósito en tu vida. Pueda que hoy estés enfrentando una crisis muy dura, pero sí o no que en medio de estos momentos difíciles tu espíritu se ha sensibilizado y buscado más a Dios. ¿No es en medio de la crisis cuando derramas tu espíritu delante de Dios, buscando su favor? No veas la crisis como algo tan malo, porque después de todo, esto te ayuda a mejorar tu relación personal con Dios. Si estás pasando una crisis, no te preocupes, porque Dios sigue estando allí al lado tuyo y no permitirá que salgas derrotado. Y es que a veces lo que para nosotros es una derrota, para Dios es el comienzo de una victoria magnífica en nuestra vida. Dios usa las crisis para mostrarnos que es poderoso y que tiene todo bajo control. Usa las crisis para acercarnos más a Él y para que comprendamos que dependemos totalmente de Él. Usa las crisis para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Usa las crisis para enseñarnos que nada en la vida está perdido si lo tenemos a Él de nuestro lado. Usa la crisis para que por medio de ella vayamos y demos testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que le creen. En medio de la crisis, aférrate a Dios, confía en su poder, descansa en su amor. Y no dudes, porque si algo debes estar seguro siempre, es que Dios tiene todo bajo control. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Si Dios ha hablado a tu corazón este día, te invito a que compartas este mensaje para que muchos otros puedan recibir de Dios
lo que tú ya recibiste. Muy bien, esta es una pequeña introducción nada más de lo que vamos a tratar en esta noche. Un mensaje de ánimo para poder salir de nuestras crisis y poder aprender, hermanos, a sonreír aún en medio de la dificultad. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar un par de canciones más antes de entrar a la palabra. Y esta canción hermosa la cantamos en la mañana y se llama Solo en Jesús. Solo en Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Después de esta hermosa declaración de fe, de la verdad bíblica, de que Dios sostiene a sus hijos, después de haber tenido este hermoso tiempo de adoración al Señor, vamos a pasar a meditar en la palabra del Señor. El tema de hoy es cómo tener una perspectiva bíblica de las crisis, de los momentos difíciles, de las tribulaciones. Ya hemos leído el texto, 2 de Corintios, capítulo 1, desde el verso 3 al verso 11, es el texto que vamos a considerar en esta noche. Y si pudiéramos hacer una organización, si pudiéramos dividir este texto para entenderlo mejor, tendríamos o pudiéramos verlo de la siguiente manera. Alabamos a Dios, hermano, en medio de la crisis, porque Dios nos consuela. Eso lo podemos ver en los versos 3 y 4 de este pasaje. También aprendemos a esperar
esperar la crisis, aunque suene un poco contradictorio, pero esperamos la crisis, porque es parte de nuestra unión con Jesucristo. Eso lo vemos en los versos 5 al 7. Y por último, damos gracias a Dios en medio de la crisis porque confiamos en Dios. Y esto lo vemos en los últimos pasajes, desde el verso 8 hasta el verso 11. Hermanos, estamos viviendo una coyuntura de crisis, una época crítica a nivel mundial, a nivel nacional. Estamos viviendo de todas maneras un momento difícil en torno a todo lo que está pasando, tanto en la nación como en el mundo. Esta época está caracterizada por la incertidumbre, por el temor, porque todos los planes que teníamos y que nos habíamos propuesto pues han sido trastocados y hemos perdido el control de lo que nosotros habíamos planeado y querido hacer y querido definir. Hemos perdido el control, no lo tenemos en este instante, no tenemos el control de las cosas y experimentamos temor, experimentamos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, estamos viviendo una circunstancia muy diferente a la cual probablemente estábamos acostumbrados. Y hace poco nomás hemos visto cómo la gente movida por el temor pues compraba en grandes cantidades y causaban ahí cierto caos y desorden. Pero aún en medio de este tiempo, ¿no? Y aún después de que pase esta inmovilización, no sabemos realmente qué va a suceder y hasta qué punto va a afectar la situación geopolítica, la situación económica de este mundo. No lo sabemos aún. Eso podría añadir seguramente aún más cambios a la sociedad tal como la conocemos, al estilo de vida que teníamos antes de todo esto. Y no es la primera vez que ha pasado estas cosas. No es la más grave de las epidemias que ha enfrentado el ser humano. Sin embargo, sí hay una cuota de temor, sí hay una cuota de incertidumbre, de crisis que muchas personas estamos viviendo en estas épocas. El apóstol Pablo también experimentó eso. Y así como él experimentó las glorias de servir a Cristo, las mieles de servir al Señor y de experimentar su poder y su grandeza y su gracia, él también experimentó experiencias duras, justamente producto de su servicio al Señor. No solo él, pero los primeros cristianos de los primeros siglos de la iglesia cristiana también experimentaron persecución, experimentaron dificultades, experimentaron muerte y experimentaron muchos aspectos de la vida que llamaríamos definitivamente tribulaciones y crisis. Lo que Pablo nos quiere hablar ahora en este pasaje de 2 de Corintios, una de las cartas más autobiográficas que este hombre escribe, es enseñarnos un poco a tener una perspectiva bíblica. La Biblia no nos dice o no nos promete que no tendremos crisis. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que hay una promesa, es más, de que experimentaremos aflicción, de que experimentaremos tribulación. Sin embargo, también, junto con la tribulación, experimentaremos la salida, la bendición. Y eso demanda tener una perspectiva bíblica, demanda tener un acercamiento sano a este tipo de circunstancias en las cuales todo ser humano va a pasar. Y para ello queremos estudiar esta porción de la palabra. Mi deseo es que nos seamos animados, seamos confortados con la palabra y sigamos adelante aún en medio de la incertidumbre, pues sigamos adelante confiados en el Señor, sabiendo que Él tiene control de todo. Lo primero que Pablo nos quiere decir aquí, versos 3 y 4 de 2 de Corintios capítulo 1, y empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra, traducida por bendito en el español, es en el original griego, es la raíz de la moderna palabra elogio, ¿sí? Eulogeos es el vocablo griego. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Es un elogio a Dios. Pablo está alabando al Señor, está elogiándolo, está diciendo bien del Señor, está hablando buenas cosas de Dios y no se atreve Pablo a atribuirle ningún despropósito
Pablo va a decir más adelante que él estuvo experimentando una crisis muy grande, tan grande que aún él había perdido la esperanza de seguir con vida. Él aún había perdido la esperanza de seguir con vida. Sin embargo, jamás Pablo atribuyó despropósito a Dios. Jamás Pablo se atrevió a de alguna manera pensar que Dios tenía algún interés oculto en atribular a Pablo. No, para nada. Pablo está diciendo: bendito sea el Señor. Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es un Padre misericordioso, Él es un Dios de toda consolación, conoce el carácter de Dios, conoce el amor de Dios y sabe que Dios, Él es el Padre de las luces, ¿verdad? De quien desciende, dice, toda dádiva y todo don perfecto, en el cual no hay sombra ni mudancia de variación. Él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que estamos hablando de un Dios santo. Me hace recordar a Job. Si tú recordarás en la palabra de Dios, Job fue un hombre muy atribulado en determinada circunstancia de su vida. Fue un hombre que experimentó las grandes luchas y pruebas que muchos seres humanos enfrentan. Él experimentó la pérdida de sus hijos, él experimentó la pérdida de sus bienes, él experimentó la pérdida de sus negocios, él experimentó la pérdida de su salud y de su integridad física. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 20, dice así de la siguiente manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, un punto importantísimo de poder entender el significado y el propósito de las crisis y poder tener una perspectiva bíblica de las crisis es la siguiente: Dios no es responsable del sufrimiento humano. Hermanos, el sufrimiento humano, Dios puede permitirlo en circunstancias de acuerdo a sus soberanos propósitos, pero Dios no se deleita en atribular al ser humano. Muchas de las cosas que vivimos son resultados de nuestros propios pecados o del pecado de otras personas sobre nosotros, pero no podemos atribuir despropósito a Dios y decir que a Dios le agrada maltratar y torturar a los hombres, menos a sus hijos. Dios es santo, Dios es bueno, y lo que haríamos bien es empezar antes que cualquier cosa. Si estamos viviendo alguna crisis, es bendecir el nombre del Señor, elogiarle, hablar bien de Dios, no atribuirle despropósito. Señor, tú eres santo. Padre, yo no sé por qué está pasando esta circunstancia, pero lo que sí sé es que tú eres bueno. Lo que sí sé que tú eres fiel. Lo que sí sé que tú eres santo. Lo que sí sé es que tú tienes cuidado de cada circunstancia de mi vida. Elogiemos el nombre del Señor, alabémosle y no atribuyamos despropósito al Señor. Hermanos, Dios es santo, Él es bueno, Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra consolación se repite varias veces en este pasaje. Muchísimas veces se repite este pasaje, esta palabra consolación, que es el vocablo griego parakaleo, que nos habla acerca de alguien puesto al lado, alguien que está al lado para ayudar, para aconsejar, para guiar. Es la misma palabra que se utiliza acerca del Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, y ahora se refiere al Padre. Se refiere al Padre porque Pablo nos dice: el Padre está al lado de nosotros. Él está a nuestro lado en medio de la crisis. Él está a nuestro lado en medio de la tribulación. Hermanos, creemos en un Dios personal. Creemos en un Dios que está cercano a su creación, que es un Dios no lejano de su creación, sino cercano a su creación, personal, que ama a su pueblo, que ama al hombre y que ama a sus hijos y que conoce las tribulaciones por las cuales el ser humano pasa. Mira lo que dice la palabra de Dios, el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, qué maravilloso, hermanos, lo que nos revela, lo que nos muestra la palabra de Dios, es que Dios no solo conoce las tribulaciones que pasamos, Dios no solamente no las provoca, ¿sí? Él no las provoca, Él no provoca intencionalmente con una intencionalidad de maldad, porque no hay maldad en Dios. Él no solamente no provoca el daño, sino que Él también conoce lo que estamos viviendo, pero no solamente eso, sino que también nos dice, Él se pone al lado de nosotros y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Conozco una historia de un amigo que tenía una persona que tenía a su amigo fiel, ¿verdad? Y ese amigo se vanagloriaba de ser tan fiel. Y él le decía, ¿sabes? Yo soy tu amigo fiel. ¿Tienes problemas? Yo también. No sé cómo solucionarlo, pero ahí estoy contigo. Y eso no me sirve de nada, porque tú también tienes problemas. No me puedes ayudar. Sí, te agradezco tu presencia, pero no me ayuda realmente. Solo estés a mi lado mirando cómo sufro. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no solamente conoce lo que estamos pasando, sino que Él nos ayuda, Él nos extiende la mano, Él nos levanta, ¿verdad? Él nos saca del pozo cenagoso en el cual nos podamos encontrar. Y eso es maravilloso. Tenemos la historia de este Dios maravilloso que no solamente sabe el pecado del hombre, no solamente conoce la triste situación en la que se encuentra el ser humano, sino que en su corazón desea ayudar al ser humano y Él se hace cercano a nosotros. Él desciende a la tierra, se hace hombre, envía a su Hijo Jesucristo, se hace cercano a nosotros, camina a nuestro lado mostrándonos cómo viviría Dios en la tierra. Y aún así muere por nosotros para podernos dar la solución al gran problema de la humanidad, que es el pecado. Hermanos, Dios está a nuestro lado. El Padre está a nuestro lado y Él nos ayuda. Él nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor, porque no nos deja abandonados, no nos deja solos. Aún en medio de tribulaciones producto de nuestro propio pecado, aún en medio de problemas en las cuales diríamos, es justo que pase por esas tribulaciones, porque yo me lo busqué. Porque mi duro corazón, porque mi necio entendimiento, porque mi obstinación me llevó por ese camino y yo merezco pasar por esa tribulación. Aún a pesar de eso, dice la Escritura, Él es el Padre de toda consolación. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Él conoce lo que estamos pasando. Él nos quiere ayudar. Y es más, no solamente Dios es bueno, no solamente Dios no es el origen de la maldad, no solamente Dios conoce lo que estamos viviendo, no solamente Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones, sino que es su voluntad que nosotros entendamos que a veces pasamos por tribulaciones con el objetivo de que podamos imitar a nuestro Padre, y así como Él se pone a nuestro lado para ayudarnos, nosotros también nos pongamos al lado de las personas para ayudarles en medio de sus tribulaciones, no solo para empatizar con las personas, no solamente para decirle, sí, te entiendo, pobrecito de ti, no, sino para decirle, déjame ayudarte, yo te quiero ayudar, déjame orar por ti, déjame darte alguna forma como pudiera yo ayudarte. Así que, qué hermoso. Dios no es el origen de la maldad. Dios conoce lo que estamos viviendo. Dios se pone a nuestro lado para ayudarnos y Él nos llama, imítame, imítame, y tú también, así como has padecido y así como has sufrido y así como has sido atribulado, ahora
Así como has sido ayudado, tú ayuda a otras personas, consuela con otras personas, empatiza con otras personas y sé instrumento de Dios para poder ayudar a otras personas. Por eso Dios debe ser alabado. Por eso le alabamos, porque Dios tiene un propósito. Entonces eso nos lleva a entender que nuestras pruebas, que nuestras tribulaciones deben ser miradas con un lente un poco más abierto. No solamente pensar, como muchos pensamos, ¿verdad? Mi problema es el más grande. O no, tú no me entiendes, no sabes cómo yo estoy viviendo. Porque realmente cuando estamos pasando por tribulaciones, cerramos el entendimiento, cerramos la mirada y pensamos que solamente nuestro problema es el único problema y que no hay nada más. Pero Dios nos anima por medio de este texto a mirar un poco más allá, a no concentrarnos solo en nuestra necesidad, pero mirar que Dios tiene algo que quiere tratar en nuestras vidas, pero Dios quiere tratar también en la vida de otras personas por medio nuestro, por medio de nuestra experiencia, por medio de nuestra vivencia, por medio del haber sido consolados por Dios. Te pregunto, hermano, ¿Dios te ha consolado? ¿Has pasado por alguna prueba que puedas decir, sí, Dios me ayudó? Dios me fortaleció, Dios me animó, Dios levantó mi cabeza y a pesar de que yo estaba humillado, a pesar de que yo estaba entristecido, a pesar de que yo había sido rechazado, Dios levantó mi cabeza, Dios quitó mi vergüenza, Dios me vistió de ropas nuevas, Dios llenó de gozo nuevamente mi corazón. Dios hizo eso por ti. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, o casi todos, pudiéramos decir, sí, en algún momento Dios hizo eso por mí. Pregunta, ¿estás haciendo eso por otras personas? ¿Estás levantando la cabeza de otras personas? ¿Estás cubriendo las penas y las culpas de otra persona? ¿Estás ayudando a otras personas? ¿Estás abriendo tus brazos para recibir a alguien que ha sido herido, rechazado, dolido? ¿O solamente pensamos, no, mi problema es lo más importante, no, mi necesidad es la más importante, y estamos cerrando el corazón y estamos cerrando los ojos a la necesidad que se encuentra más allá de nuestras cuatro paredes? Y eso es lo primero que tenemos que entender con respecto a la crisis. Lo segundo que tenemos que entender con respecto a la crisis nos lo muestra Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versos 5 al 7, donde vemos que la crisis es algo que no debería sorprendernos. Es parte del estilo de vida de un creyente. Es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo, 2 Corintios capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Lo segundo que Pablo nos quiere decir en este pasaje es que la crisis en la vida del creyente es algo esperable. No es algo sorpresivo, no es la excepción a la regla, diríamos que es parte de la vida del creyente. Hermano, tú debes esperar pasar por pruebas. Es más, te lo digo de otra manera, necesitas pasar por pruebas. Es necesario que pasemos por pruebas, es necesario que seamos atribulados, es necesario que seamos zarandeados, es necesario que seamos pasados por momentos de tribulación. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. E inmediatamente le dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. No le dijo, yo he orado por ti para que no pases por eso. Yo he orado por ti para derribar el plan de Satanás. No dijo eso. Era necesario que Pedro sea zarandeado por Satanás. Era necesario que Pedro mordiera el polvo. Era necesario que Pedro negara al Señor. Era necesario que Pedro se humillara y llorara amargamente. Era necesario que Pedro pasara por esa tribulación. Si había de ser en algún momento ese gran apóstol que iba a predicar y aún sanar enfermos con su sombra, era necesario que pasara por ese tiempo de humillación. Dicen por ahí los que
grandes hombres de Dios, que antes de la corona hay una cruz, que antes de la victoria es necesaria la derrota, y antes de la exaltación es necesaria la humillación. Nosotros por defecto, hermanos, el ser humano por defecto no nos gusta pasar por momentos difíciles. Buscamos que huir de la tribulación, buscamos que huir de la dificultad. Es más, Dios ha provisto al ser humano de una emoción que es el temor, que se activa cada vez que enfrentamos una situación nueva, incierta, en la cual no sabemos qué va a pasar, o una situación de potencial peligro, ¿verdad? El ser humano reaccionamos de esa manera, empezamos a segregar adrenalina, el corazón late más rápido, nos ponemos con los sentidos al tope, estamos listos para escapar, porque somos diseñados de esa manera. Pero en este punto específico, lo que Pablo nos está diciendo es que hay momentos en los cuales no tenemos que huir, sino tenemos que pasar por ese momento de dificultad. Es necesario que pasemos por ese momento de dificultad. Pedro lo dice de la siguiente manera. Acompáñame y leamos juntos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al verso 9. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, vuelvo a repetir, es necesario que pasemos por diversas pruebas para poder aprender, para poder ser transformados en nuestro corazón, para poder ser humillados en nuestro orgullo, para poder renovar nuestra mente, para poder buscar más al Señor, para poder dejar de lado nuestra autosuficiencia, para poder entender la perspectiva de Dios y no nuestra perspectiva limitada. Pablo también nos dice que para los creyentes abundan las aflicciones de Cristo, pero así como abundan las aflicciones, también dice por el mismo Cristo, abunda también la consolación. Así que hay una relación directamente proporcional. En cuanto hay tribulaciones, también abunda la consolación. Y eso es una hermosa promesa que Dios nos da. Los creyentes estamos identificados. ¿Y por qué sucede esto? Porque los creyentes estamos identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección, en su vida. Estamos unidos a Él. Y el Señor Jesucristo pasó por pruebas en esta vida. Es más, la Biblia le llama, uno de los nombres con los cuales se le llama al Señor, al Hijo de Dios, es varón de dolores, experimentado en quebrantos. No hablamos de una vida cristiana light, no hablamos de una vida cristiana donde todo es felicidad. Hay una frase que a veces mencionan y de verdad no me gusta tanto esa frase porque nos puede dar una falsa esperanza de lo que realmente sucede en nuestras vidas. Y mucha gente dice, no te preocupes, lo mejor está por venir. Yo diría, sí, lo mejor está por venir cuando estemos en la presencia de Dios, pero yo no diría, y no sería tan ligero de decir, lo mejor está por venir. El siguiente año que viene va a ser espectacular. Yo te pregunto una cosa. ¿Cuántos de ustedes imaginaban a fines de 2019 que el 2020 iba a ser de esta manera? Estoy seguro que ninguno de nosotros, ni yo, ni tú, ni ninguno de nosotros, hubiéramos siquiera imaginado que este 2020 iba a ser de esta manera. Todos esperábamos definitivamente que el 2019 que el 2020 sea hermoso. Además, en muchas iglesias hemos ayunado en enero, hemos orado al Señor pidiéndole puertas abiertas, pidiéndole grandezas, pidiéndole cosas maravillosas, pidiendo la bendición de Dios. Pero ¿sabes? Mira cómo nos encontramos ahora. Mira cómo estamos enfrentando este 2020.
Por ahí una hermana posteó algo que me causó mucha curiosidad, porque ella decía, las metas del año 2020, antes de todo esto, eran, bueno, pues tener una buena Navidad, casarse, tener un trabajo y qué sé yo, bienes, una carrera. Ahora todas esas metas han cambiado. ¿Cuál es su única meta? Llegar a diciembre, sobrevivir, ¿no? En medio de toda esta situación. Y mira cómo un pequeño cambio en los planes que nosotros tenemos mueve todas nuestras prioridades, mueve toda nuestra perspectiva de lo que iba a venir. Pero te digo una cosa, dentro de los planes de Dios era necesario que pasemos por esto. Era necesario que pasemos por esto. Porque tal vez necesitamos buscar más de Dios. Porque tal vez necesitamos humillarnos más en oración. Porque tal vez necesitamos volver a reconocer la necesidad y el regalo que es congregar en templos físicos. Tal vez lo hemos tomado en poco. Tal vez hemos dicho, bueno, la iglesia siempre está ahí, así que iré cuando tenga tiempo. Pero ahora no hay templo donde ir. Y es necesario que pasemos por eso, hermanos. Es necesario que podamos enfrentar todas estas situaciones. La Biblia promete que en Cristo Jesús abundan las aflicciones, pero también abunda la consolación. Mira el testimonio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice la Escritura, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo creo que Pablo no era una persona que pudiera decir lo mejor está por venir, ¿verdad? Creo que Pablo tenía una perspectiva un poquito más realista de la vida. En casa, cuando termine ya este servicio, vuelve a leer ese pasaje y léelo, digiérelo. Mastica todo lo que Pablo está diciendo en esos pasajes. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, yo he sufrido. Pablo está diciendo, yo he llorado. Pablo está diciendo, yo he hecho planes, pero Dios a veces ha permitido que mis planes sean derribados y aún he sido atacado en mi cuerpo físico y aún he experimentado circunstancias difíciles, pero era necesario que así sea, porque Dios estaba conmigo como Padre de toda consolación. Y al haber sido Pablo consolado de esa manera por Dios, es que Pablo podía escribir con certeza, con conocimiento de causa, con autoridad. Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caramba, si a pesar de todo lo que ha vivido Pablo, aún así podía mantener su vigor espiritual, aún así podía seguir adelante en el ministerio que Dios le había encomendado, ese hombre tenía autoridad. Ese hombre tenía autoridad para decir todo lo que pudiera decir porque él había vivido y él había padecido y él había sufrido. Entonces, con conocimiento de causa, Pablo está diciendo, en Cristo abundan las aflicciones, pero también abunda la consolación. Porque así como Dios permite que seamos probados, Él está a nuestro lado, ayudándonos, fortaleciéndonos, moldeándonos cada día más conforme a lo que Él ha establecido para con sus hijos. Eso significa, o eso demanda, hermanos, que tengamos una perspectiva más amplia de las tribulaciones que pasamos. Si Pablo y otros siervos de Dios a lo largo de la historia de la iglesia fueron afligidos, dice Pablo, era por el bien del pueblo de Dios. Dios tenía un propósito más grande entonces en las aflicciones de Pablo que solamente tratar con Pablo. Dios trajo consolación y salvación a otros por medio de las aflicciones de Pablo. Hay una
Hay un ministerio de una señorita, no recuerdo su nombre ahorita, una señorita norteamericana que quedó paralítica y no podía caminar, pero Dios la ha utilizado grandemente para llegar a muchas personas por medio de su ministerio. Hay muchas personas que han vivido grandes tribulaciones y angustias y dolores, pero Dios ha utilizado esa pena, ha utilizado esa tristeza y la ha vuelto en algo bueno. José, en el libro de Génesis, es vendido por sus familiares, es llevado a Egipto. Dios lo levanta y lo pone por segundo después de Faraón. Y José, ¿qué dice a sus hermanos cuando los vuelve a encontrar años después? No les pese haberme traído acá, dice, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en algo bueno. Así que Dios es experto, hermanos. Cuando nosotros nos alineamos a su voluntad y entendemos que si Dios está permitiendo la tribulación en nuestras vidas, es porque Él no solamente quiere tratar con nosotros, pero Dios quiere tratar a otras personas por medio de nosotros. Podemos pasar por esta tribulación diciéndole: Señor, gracias porque sé que esto está pasando por algo y para algo. Permíteme verlo con los ojos con los que tú lo ves. Y eso significa dejar de quejarnos, dejar de victimizarnos, dejar de pensar que nuestro problema es el problema más grande del universo, porque, hermano, no lo es. No lo es. Hay miles, literalmente miles de personas que están viviendo problemas más difíciles que los tuyos. Y cuando empezamos a verlo de esa manera, realmente entonces podemos entender las cosas como Dios los ve. Mucha gente dice: no sé qué voy a hacer, tantos días, 15 días de aislamiento. Pero tienes internet, tienes su casa, tienes comida, tienes un techo. Estamos viviendo la persecución. No, hay hermanos que realmente están siendo perseguidos, que realmente viven escondidas toda su vida, que realmente se juegan la vida cada vez que se reúnen. No nos podemos ni comparar, hermano. Lo que estamos viviendo solamente es una tribulación, es una incomodidad pasajera nada más. Pero es necesario que pase. Aún es necesario que eso suceda en nuestras vidas, para que como iglesia podamos entender, podamos cambiar, podamos buscar más al Señor. Así que yo te digo, eso no solamente es una disciplina de Dios al mundo, también es una disciplina de Dios a su iglesia. Porque tal vez hemos estado tan enfocados en nosotros mismos, tal vez hemos estado tan distraídos con las cosas de ese mundo, que ahora que se nos ha quitado el poder reunirnos con libertad, ahora se va a ver realmente quiénes son los verdaderos cristianos. Quiénes son los que realmente, a pesar de que no pueden salir y que no pueden conectarse a internet o que no pueden reunirse con otros hermanos, pues igual siguen buscando al Señor, igual siguen orando, igual siguen buscando su devoción personal. Ahí se va a ver a los verdaderos creyentes. Pablo dice: si somos atribulados es para el bien de otros. También dice: si somos consolados, también es para el bien de otros. La vida de Pablo entonces no está centrada en sí mismo, está centrada en Dios y en los demás. Mirar las necesidades de los demás, hermanos, es la mejor manera de sobrellevar una crisis. Porque sabemos que Dios está en control, sabemos que esta prueba es temporal, sabemos que esta crisis va a pasar, sabemos que Dios tiene un propósito con esa crisis para mi propia vida, y sabemos también que Dios va a utilizar eso, la manera como yo salga de esa crisis, lo va a utilizar para luego ser de bendición para otras personas. ¿Cómo puede ser de bienestar las aflicciones de Pablo o sus victorias en mi vida? La Biblia dice que eso se opera en el sufrir las mismas aflicciones que Pablo sufrió. Eso no significa que vamos a vivir exactamente lo que Pablo vivió. Significa que si estoy unido a Cristo Jesús, estoy unido a Pablo, estoy unido a todos mis hermanos, y a todos nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Jesús, sino padecer por causa de Él. Déjame decirte, si tú eres creyente, se te ha concedido no solamente la vida eterna, se te ha concedido no solamente creer en Cristo, se te ha concedido padecer por causa de Cristo. Y eso es algo honroso, eso es algo necesario. Por eso Pablo termina diciendo en el verso 7, somos compañeros en las aflicciones, pero también somos compañeros en la consolación. Somos compañeros de aquel que está pasando dificultades. Debemos ser compañeros, debemos ser hermanos de aquel que está viviendo una dificultad. Debemos ser compañeros de aquel que está padeciendo el dolor.
Y también debemos ser compañeros de aquel que se goza porque Dios le respondió su oración. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, abramos nuestros ojos a mirar la necesidad de otros. No seamos tan egoístas, hermano. No seamos tan individualistas de pensar solo en función de nosotros mismos, nada más. Mira la necesidad de otros. Estoy seguro que si tú piensas hoy, siempre vas a encontrar a alguien que esté más necesitado que tú. Estoy seguro que si tú piensas en alguien, siempre vas a encontrar a alguien por quien orar, a alguien a quien aconsejar, a alguien a quien animar. Entonces yo te animo. Tal vez tú estás pasando un momento difícil, tal vez no hay mucho dinero, tal vez no sabes qué va a pasar mañana, tal vez los ahorros están bajando, no lo sé. Pero déjame decirte, no te concentres en ti mismo. Ora al Señor y busca a quién puedo bendecir en estos días, a quién puedo ayudar, a quién puedo dar una llamada para animarle. No esperes solo que te llamen a ti, tú llama a otros también. No esperes que te diga, oh, nadie me busca, nadie me llama, nadie me dice. No seas egoísta. Busca tú bendecir a otros. Busca tú animar a otros. Busca a alguien, ora por esa persona, bendícela, llámala, anímala. Empieza a mirar más allá de tu necesidad. No pienses que tú eres la víctima. No pienses que tú solamente eres digno de ser ayudado. Pero ponte en el lugar de Pablo. Ponte en el lugar de Pablo. Pablo jamás dijo, ¿quién me llama a mí? Pablo jamás dijo, ¿quién me visita a mí? ¿Quién sana mis heridas? ¿Quién me ayuda cuando he sido apedreado? ¿Quién me ayuda cuando soy perseguido? No, Pablo no decía eso. Pablo simplemente se paraba y seguía predicando el Evangelio. ¿Harás tú lo mismo? Pues si quieres pasar las pruebas bíblicamente, deberíamos hacer esto. Y por último, el último punto que quiero compartir con ustedes. Ya hemos visto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Ya hemos visto, en primer lugar, que si queremos pasar las crisis bíblicamente, en primer lugar tenemos que alabar a Dios en medio de la crisis porque Él nos consuela. Recuerda, Él no es el origen de la maldad. Él conoce lo que estamos pasando, Él está a nuestro lado y nos ayuda a salir de la tribulación, y Él también quiere que nosotros hagamos eso con otras personas. Esperamos la crisis como algo natural en la vida del creyente porque es parte de nuestra unión con Cristo. Si eres creyente vas a pasar por pruebas, y eso es algo que tenemos que saberlo y tenemos que aceptarlo, y más bien nos debe de llevar a no victimizarnos, sino decir, Señor, gracias porque estoy pasando por esas pruebas, gracias porque entiendo que tus ojos están puestos sobre mi vida, entiendo que soy tu hijo, tu hija y estás tratando con mi vida, ahora ayúdame a ver cómo esta prueba puede ayudar a otras personas. Y en tercer lugar, damos gracias a Dios en medio de la crisis porque confiamos en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso número 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿De qué Pablo está hablando en esta hora? Pablo está compartiendo parte de su testimonio. No sabemos exactamente a qué evento específico se refiere Pablo cuando dice esto. Tal vez se refiere al tiempo que pasó en Éfeso, tal vez se refiere a ese evento en el cual fue apedreado ahí en Iconio, en Listra, en Derbe. Tal vez se refiere a diferentes pruebas y circunstancias que no están registradas en las Escrituras, no lo sabemos. Solo nos dice que en Asia vivió una circunstancia tan difícil, tan poderosa, que él aún perdió la esperanza de conservar la vida. O sea, él ya se veía muerto. Estamos hablando de algo sumamente difícil. Estamos hablando de una prueba tan dura que él fue tan abrumado, más allá de sus fuerzas, que aún ya había perdido la esperanza de conservar la vida. ¿Y por qué Dios permitió esto?
¿Por qué Dios permitió que su siervo fuera tan estirado en su fe, sea tan confrontado, por qué Dios permitió que su siervo sea tan golpeado? ¿Porque Dios es malo? No, ya sabemos que Él no es el origen del mal, que Él conoce las dificultades de Pablo, es más, Él es al lado de Pablo. Entonces, ¿por qué hizo Dios esto? Y Pablo lo dice, hermanos. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y nos librará. Esa es otra razón por la cual Dios permite que pasemos la crisis. La primera es para aprender a alabar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. La segunda es para no victimizarnos y ver cómo podemos ser instrumentos aún en medio de nuestro sufrimiento para bendecir a otros. La tercera es para aprender a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pablo aprendió a confiar en Dios, no en sí mismo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12 al 13 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otro pasaje, vemos a Pablo orar por una necesidad que él tenía, 2 Corintios 12, 7. Y Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves el trato de Dios con Pablo? ¿Ves la mano poderosa de Dios tratando en la vida de Pablo, enseñándole en cada etapa de su vida a dejar el orgullo, a dejar la autosuficiencia, a dejar la confianza en uno mismo y aprender a confiar en Dios? Era necesario, porque Dios conocía a Pablo, porque Dios estaba tratando con Pablo, porque Dios quería utilizar a Pablo grandemente. Y hermano y hermana, Dios te conoce. Dios sabe lo que estás pasando. Dios te quiere utilizar. Y para esas 3 cosas, tenemos que pasar por crisis. Tenemos que pasar por pruebas. ¿Podemos darle gracias a Dios por las pruebas que estamos viviendo? ¿Puedes darle gracias a Dios por la incomodidad, por la dificultad, por la escasez, por la enfermedad, por la debilidad, por el cansancio, por la angustia? ¿Puedes darle gracias a Dios por ello y decirle, Señor, tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes para qué está sucediendo, porque tú quieres utilizar mi vida de alguna manera que tal vez hoy yo no lo puedo ver, pero tú sí lo ves? Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. En medio de la crisis, hermanos, Dios estaba buscando que Pablo aprendiera a confiar en Él y no en sus propias fuerzas. Recuerda, Dios es el que libra. Dios es el que lo había librado. Dios es el que lo libra y el que lo librará, guardando a sus hijos. Así que, mi hermano, si estás pasando por una crisis en tu vida, eso no es el episodio final de tu vida. Eso no significa que tu vida ya terminó, que Dios te abandonó, que ya Dios no quiere saber nada de ti. Eso es mentira. Dios te libró. Dios te libra, Dios te librará. No por ti, sino por su fidelidad. Él es fiel, Él es el Padre de misericordia, Él es el Dios de toda consolación. Él se goza en bendecir, Él se goza en perdonar, Él se goza en salvar. Pero era necesario que pase por eso.
Algo que añade Pablo es que Pablo estaba aprendiendo a confiar en Dios. Dios estaba obrando en su vida, pero los corintios tienen una parte también en eso. Pablo dice que los corintios cooperaban en esa salvación de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque dice, orando por Pablo. Orando para que la mano poderosa de Dios guarde a Pablo, orando para que Dios resguarde a su siervo, orando para que Dios le dé sabiduría, orando para que Dios le permita pasar por esa prueba correctamente, orando, intercediendo por las necesidades de Pablo específicas, tal vez físicas, tal vez espirituales, no lo sabemos. Solo Pablo dice, ustedes están orando por mí, y esa cooperación va a producir que cuando Dios me libre, ustedes puedan dar gracias a Dios porque Dios me ha concedido, me ha dado el don de ser librado por medio de la oración de ustedes. Qué hermoso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sabiduría de Dios, Dios permite y hace que podamos pasar por determinadas pruebas. Pruebas específicas y divinamente diseñadas para tratar con aspectos de nuestro carácter que Dios quiere tratar, porque Él nos conoce, Él sabe lo que estamos viviendo y Él lo quiere utilizar. Y en esas pruebas necesitamos aprender a confiar en Él. Pero parte importante de esto es creyentes orando por otros creyentes. Creyentes intercediendo por otros creyentes para que puedan salir de esta tribulación. Y eso es parte de mirar la vida con otros ojos y dejar de mirar nuestras propias dificultades y empezar a mirar las necesidades de otros. Confiemos en Dios en medio de la crisis, hermano. Oremos a Dios si estamos pasando en una crisis para poder salir de ello. Oremos a Dios por nuestros hermanos que están pasando tribulación. Oremos para que Dios los libre, para que Dios los resguarde, para que Dios los salve. Y demos gracias cuando Dios responda. Y demos gracias cuando Dios libre a nuestros hermanos. Hermano, te estoy animando, te estoy exhortando, te estoy rogando. Ora por tus hermanos. No solamente ores por tu necesidad. No solamente ores por tu problema. Pero pide, Señor, ¿por quién puedo orar? Ora por tu pastor, ora por tus líderes, ora por tus hermanos, ora por aquel nuevo creyente que le estás hablando, ora por aquel hermano que tú ves que ya no va a la iglesia, que se está enfriando, ora por esa persona, llámale, anímale, intercede, dobla rodillas, derrama lágrimas. Hermano, ¿has derramado alguna vez lágrimas por alguien más que no sea tú mismo? ¿O tu familia? ¿Alguna vez has derramado una lágrima de oración por alguien que no sea alguien cercano a ti? Si no lo has hecho, déjame decirte que estás teniendo un corazón egoísta. Si nunca has doblado rodillas por alguien que no es tu padre, que no es tu madre, que no es tu hermano, que no es tu hijo, ni tu hija, ni tu esposa, déjame decirte que estás viviendo un estilo de vida egoísta. Porque Dios quiere que ores, que Dios quiere que compartas la carga de alguien que está sufriendo y que necesita de tu oración. Te animo a que pases la prueba y te animo a que ores por otros que están siendo probados, también igual que tú. Termino con esto. Si estás viviendo una crisis, querido hermano, mi hermana, no dejes de alabar al Señor. Exalta al Señor, elogia a tu Dios, proclama su bondad, proclama su grandeza. Él no es autor de la maldad. De Él no viene nada malo. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él es el Padre de las luces. De Él viene todo lo bueno, toda dádiva buena, todo don perfecto viene de Él. Del Padre de las luces, sin quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si más bien no estás viviendo una crisis y estás bien, pues gloria a Dios. Pero te digo una cosa, prepárate. Porque si eres hijo de Dios vas a ser probado. Si eres hijo de Dios vas a ser probado. Prepárate, sé sabio. Prepárate, ora, vela.
Prepárate, sé sabio y prudente ante los tiempos que estamos viviendo. Si tal vez esta prueba te ha agarrado desprevenido y financieramente estás mal, y anímicamente estás mal, y familiarmente estás mal, no tenías ahorros, te ha movido el piso esta crisis, no sabes qué hacer, estás endeudado. Alaba al Señor, confía en Él, clama al Señor para que Él te libre de esta situación difícil. Pero si tal vez te ha agarrado y estabas prevenido, tenías ahorros, estás bien de salud, estás bien en tu casa, no tienes problemas, estás pasándolo medianamente bien, prepárate. Prepárate, porque vendrán pruebas más adelante. Prepárate. Sé un sabio y prudente administrador, no solo de tu dinero, de tu familia, de tu vida espiritual, de todo lo que tengas. Sé sabio. No siempre son años de bonanzas. Hay años también de escasez. Prepárate. Confía en el Señor en todo tiempo. Ora a Dios para que te guarde en medio de la crisis. Y más bien busca bendecir a otras personas. Tal vez a un amigo, un hermano que está pasando en dificultad. Si está en tu mano poder bendecirlo, hazlo. Ora por esa persona. Ora por esa familia. Dobla rodillas por esos hermanos. Intercede por ellos. Dile, Señor, guárdalos. Señor, bendícelos. Señor, suple sus necesidades. Señor, que no falte el pan en la mesa de los hogares de tus hijos. Señor, bendice a sus siervos, bendice a los misioneros, bendice a los pastores, bendice a las iglesias. Que salgamos de esta situación siendo refinados, reformados. No mires solo tu problema, hermano, hermana. Mira las necesidades de otros también. Ora, intercede por hijos y hijas de Dios que están pasando crisis. Y por último, hermanos, hay en la vida tiempos para avanzar, hay tiempos para soportar la prueba y hay tiempos para orar. Pero nunca hay tiempo para retroceder. Nunca retrocedamos en el camino de la fe, sino que sigamos adelante en todo lo que Dios nos ha encomendado, a todo lo cual Dios nos ha llamado, y dándole gracias, hermanos, porque Dios tiene control de todo. Pablo dijo, había perdido la esperanza de vivir, ya no sabía más qué hacer, pero Dios me salvó. Dios me libró porque todavía Dios tenía un plan con Pablo. Dios todavía tiene un plan contigo, mi amado hermano. Recuérdalo, Dios no es el autor de la maldad. Él te conoce, Él te quiere usar para grandes cosas. Así que damos gracias al Señor, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. En ti no hay mal, Señor. En ti no hay maldad alguna. Tú nos conoces, nos amas, nos ayudas y nos quieres utilizar. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para bendecir a otras personas, aún en medio de la dificultad. Oramos, Señor, por aquellos de mis hermanos que están pasando tribulaciones. Oro por ellos, Señor. Oro por ellos, intercedo, Señor, por sus familias, intercedo por sus finanzas, intercedo por su salud. Oro, Señor, para que tú les libres, Señor, para que tú les resguardes, para que tú los fortalezcas, Señor, para que tú los guardes, los animes, les dirijas, les des sabiduría, dirija su vida, Señor. Y nos ayudes a todos a crecer unidos en una sola mente y un mismo parecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Y si en esta noche o después te conectes y ves este video y has llegado hasta este punto, te animo a que creas en el nombre del Hijo de Dios. Pablo sufrió, pero hubo uno que sufrió aún más que Pablo, Jesucristo. Él entregó su vida. Pablo fue apedreado, Pablo naufragó, Pablo fue golpeado. Cristo fue muerto por los pecados de la humanidad. Él cargó la ira de Dios por tu pecado y por el mío. Y este Jesucristo, en la cruz del Calvario, derramó su sangre por amor a la humanidad. Pagó la pena del pecado y resucitó de entre los muertos, sentándose a la diestra de Dios. Y ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados
y crean en el Hijo de Dios, en aquel que vivió, murió y resucitó para ser Señor y Salvador de todos los hombres. Cree en Jesucristo. Te suplico, como si Dios suplicara por medio de mí, reconcíliate con Dios, vuelve a Dios, arrepiéntete de tus pecados, deja tu vida pasada, arrodíllate ante el Señor, confiésale, porque dice la Escritura, aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Cree en Cristo Jesús y Él te dará una nueva vida, vida eterna, perdón de los pecados y paz. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Iglesia del Señor, sigamos adelante, fortalecidos con la palabra de Dios, fortalecidos en su bondad, fortalecidos en su misericordia, caminando en la fe, animándonos los unos a los otros, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo maravilloso de escuchar y de meditar en la palabra de Dios, en este culto que hemos tenido al Señor, segundo servicio del día, y rogamos al Señor que nos siga manteniendo en el mismo espíritu, en la misma unión, en la misma unidad, y damos gracias a todos los amigos y hermanos que se han estado conectando a lo largo de todo este servicio, pues que Dios les bendiga. Si no eres miembro de la iglesia, igual te saludamos en el nombre de Jesús. Si no tienes una iglesia donde estás congregando, pues te invitamos a que sigas conectándote aquí a los servicios, a las predicaciones, y cuando ya todo esto se solucione, pues consideres visitarnos. Si tienes ya una iglesia de la que eres parte, pues entiendo que solamente es una visita nada más, y te animo a que sigas congregando en tu iglesia y sigas sirviendo en tu iglesia bajo tu pastor. Pero igual, un saludo fraterno a todos y a cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado. Hermanos, el día de mañana nos seguimos reuniendo como hemos quedado todo ese tiempo de aislamiento, todos los días a las 8 de la noche, para orar y clamar al Señor por las necesidades de la iglesia, por las necesidades del mundo perdido. Hermanos, que este inicio de semana sea un inicio de semana lleno de la bendición de Dios, lleno de la paz de Dios, lleno de la misericordia de Dios. Les deseo las mejores bendiciones del Señor para su vida, para sus familias, y ruego y animo a la iglesia de que sigamos manteniéndonos en oración, sigamos en casa, obedeciendo y acatando las disposiciones del gobierno. Si vamos a salir, solo sea para algo estrictamente necesario, y salgamos con mascarilla, tratemos de tomar las precauciones debidas, con alcohol en la mano, lavémonos siempre las manos, tengamos cuidado de nuestros hermanos mayores, de los niños, y de todo ello, como ya hemos conversado anteriormente de esto. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, y nos vemos el día de mañana, si Dios así lo quiere, para seguir orando al Señor. Bye.